queridos compañeros, amigos, miembros de la mesa. Mi despacho se preside con el retrato fotográfico de Ignacio y yo. Creo que es la toma de posesión de Ignacio como rector. Los dos, con las togas negras y la muceta de terciopelo negro cargados de condecoraciones. Las finales de los brazos rosas, que me ha parecido siempre un color extraño para un rector, ¿no? Sobre las que se sitúan las barrocas puñetas que nos han regalado familiares y amigos, ¿no? Y las almas azules, como se corresponde con esos cielos de los veranos de Castilla tan terribles, en los que no cabe ninguna sombra. Azul son los cielos. Y así es nuestra alma, podemos decirlo. A ese día siguió otro parecido, cuando Ignacio pronunció la lección de la inauguración del curso de los 800 años de la universidad. Lección que tenía un título que tiene valor universal porque sigue valiendo para este acto, ¿no? Y con eso precisamente comienza mi texto que está en el libro, que creo que te lo van a dar en un rato. Ana Pérez Cepeda, que fue la que contactó de todo el grupo organizador conmigo para esto, me dice, ¿y puedes hacer una cosa personal? Esto me vino muy bien, porque claro, a mí me dijo hace 15 años, Tiedemann, si es que un profesor universitario no vive ya más que para hacer contribuciones a los libros de homenaje. Y yo no lo entendí bien. Y ahora lo veo. Es una catástrofe, por todos los que lo miremos. Y entonces yo he hecho una cosa personal que está ahí en el libro, ¿no? Que se llama, significativamente, Memoria de una amistad entre el estudio y el delito. He puesto el delito, a pesar de que últimamente me muevo mucho en el mundo francófono y les gusta más decir le crime, ¿no? Que quizás sería más representativo, el crimen. Y es que cuando empezó Ignacio la lección, que yo no tenía necesidad de escuchar porque la había seguido el proceso de preparación durante todos los meses previos, emocionados porque estábamos viendo pues, eso, la historia de todo nuestro pensamiento y de nuestras preocupaciones. Entonces yo empecé a representarme eso que dicen que les pasa a los condenados a muerte, que ahora es un tema no solamente propio de submarinos, sino que además lo practico con intensidad. Que ves en muy poco tiempo toda la película de tu vida. Y según empezó a hablar Ignacio, yo empecé a ver la película de nuestra vida. O sea, la segunda ocasión que repasaba el vídeo, sin que lo hiciera Ignacito, en este caso como el de ayer. Desde el principio de nuestra amistad, que sólida aparece ya con los 13 años, cuando alcanzamos la ignominia de nuestro único suspenso en la vida. Único. Luego él siempre sacaba notas mayores que yo, pero bueno, yo siempre iba detrás, en no mala posición, pero él siempre sacaba la máxima. Pero aquella sacamos igual, suspenso. Las matemáticas. Lo explico en el libro, no me refiero a eso. Pero así comenzó nuestra amistad. Los dos nos quedamos en el verano en Valladolid y ahí se hizo la amistad. Él quedó con sus abuelos y yo interno en el colegio de San José. Los jesuitas. Para nosotros fue importante. Aquellos jesuitas no eran los antiguos, ni eran los modernos, que dan papas, que se hacen amigos de los pobres y encima son feroces críticos del neocapitalismo como se llama, ¿no? No, era ya unos jesuitas abiertos, había carlistas, había psicópatas religiosos que además eran nuestro padre espiritual, que naturalmente carecían de todo éxito con nosotros. Cuento detenidamente cómo intentamos recuperar la gracia de la fe, que es algo que no se regala a todos, ¿no?
y cómo fracasamos en el intento. Bueno, parece ser que hubo un contacto previo. Realmente estamos en el mismo aula desde los 11 años, desde aprobar el previo. En mi casa eran muy finos, invitaban a los niños, entonces no se hacían esas cosas. Pero nosotros vivíamos en el campo por obligación, no por lujo. Y entonces parece ser que fue Ignacio. Y yo recibía a todos los niños con un ósculo cariñoso en la cara. Eso, al hijo mayor de una familia de militares, le pareció una ignominia. Y hubo que pasar mucho tiempo hasta que él pensara que yo tenía una sexualidad tradicional, ¿no? Bueno, he hecho una cosa que cariñosamente los compañeros de Salamanca la han llamado laudatio del segundo volumen, ¿no? Y es memoria de una amistad entre el estudio y el delito. Es que estudiábamos juntos, que para mí tenía un valor, también lo explico. Yo por el día no estudiaba, yo por el día hacía la revolución. Iba a clase, pero luego revolución. ¿Y por la noche qué pasaba? Pues mientras mis compañeros de la revolución enredaban y tal, yo tenía en casa a Verdugo y a otros dos que estudiaban muchísimo porque eran mucho más pobres y tenían una beca que tenían que mantener, y estudiábamos muchísimo. Y yo no podía hacer ya lecturas ni piadosas ni de las otras, a estudiar y a café. Y siempre hay que pensar en el misterio de las cosas. Ignacio mantenía que además de estudiar había que tener éxito, pero que el éxito solamente se podía sembrar si caía café en nuestros apuntes. Y a veces no se nos caía el café. Entonces, claro, naturalmente, un hombre de acción nunca tiene freno. Echaba el café con la mano sobre todos los apuntes y todos los libros y salíamos adelante en todos los exámenes. La nota, esa memoria de una amistad, pues es una nota autobiográfica. Pero yo recuerdo que las autobiografías no deben ser completas. Hay una escena, que algunos me la habéis oído mencionar, de la liberación de los galeotes por el Quijote. El guardia, el guardia es un guardia, una persona de orden, y le va diciendo a Don Quijote, ojo con que este anda con unas que son primas pero no hermanas. Ojo con que unta con la péndola al escribano. Y dice, y ojo con que tiene una autobiografía. Y le pregunta a Don Quijote, que es un ser absolutamente encantador. En La Mancha pensamos que es un vecino, ¿no? ¿Y esas memorias son completas? Y Ginés de Pasamonte, que es el más hideputa de todos los galeotes que van en aquella cuerda, le dice desvergonzadamente, mi señor Don Quijote, ¿cómo va a estar completa mi autobiografía si estoy vivo? Pues es lo que nos pasa a nosotros, no puede ser una memoria autobiográfica completa porque estamos vivos, con buena salud. Y además nos tratan bien nuestros sucesores. Todos son buenos augurios. Además, me gusta recordar que, de acuerdo con la experiencia del tiempo de vida de los grandes penalistas indiscutibles, como Jesek, como Basiuni, un buen penalista no debe preocuparse por el más allá hasta los 93. Bueno, si es mal penalista, tiene que preocuparse. Pero si es bueno, no tiene que preocuparse. Claro, que algunos diréis, pues fulano cascó antes. Sí, vale, bien, de acuerdo, sí. Es que no se puede abusar de la vida. Mi maestro abusó mucho de la vida, porque tenía una malísima salud de hierro, tenía una mujer guapísima, y eso siempre es un riesgo para la seguridad. Lo hemos aprendido hasta decirlo en alemán. Tiedemann, pero ¿cómo no iba a morir antes Tiedemann si se le cayó el Leipziger Kommentar encima, que era su máxima responsabilidad? Y además, a pesar de que los médicos le decían, deje usted el vino, y él decía, si el vino es el placer y el elixir de la vida. Y siempre buscaba buenos vinos tintos alemanes, cosa imposible, bebía de exceso, claro, lógicamente. Y el último que se nos ha ido también joven, Orts. ¿De qué abusó Orts? No, abusó de ser buena persona. Aquí estamos todos de acuerdo, Carlos Carbonell.
Y bueno, por eso se rompe la regla, son excepciones. No repito el contenido del libro. Esa vida con los jesuitas, con aquellos jesuitas que no se parecían a aquellos que leíamos en la biblioteca. El abuelo Ignacio tenía una biblioteca secreta, que las tiene entera ahora, tenemos que ir un día a jugar con ella. Y en la segunda fila estaba toda la novela erótica de los años 20 y 30, que os podéis imaginar que nos las leímos completa, por activa y por pasiva, sin echarle café, porque de eso no nos examinaban, ¿no? Y otras cosas fuertes para aquel tiempo de un Valladolid de la dictadura, y por ejemplo pues estaba Pérez de Ayala y su AMDG, y la verdad que nosotros no veíamos a los jesuitas con aquel aspecto que les retrataba Pérez de Ayala. Aprendimos bien francés, porque ¿qué son las universidades hoy? Pues comparémoslas con las del pasado. En la Universidad de Valladolid, que era una universidad histórica grande, no había profesores de francés. O sea, titulares y catedráticos, que son los únicos que podían examinar del preu. El que examinaba de francés era catedrático de microbiología, que era mi abuelo, con lo cual yo no podía examinarme con él. O sea, que no podía dejar en ridículo a la familia. Y nos fuimos, Ignacio y yo, a clase de francés particular de una francesa que, como ocurre en todos estos países más allá, bárbaros todos ellos, más allá de los Pirineos o más allá de Río Grande, que se les impone el nombre del marido. Con tan mala suerte que esta profesora francesa se llamaba Madame Perrote. Pero aprendimos mucho francés. La sorpresa fue que cuando aprendimos mucho francés aprobamos divinamente el preu, pero después nos dijeron que lo que teníamos que aprender era alemán, que el francés no servía para nada, viva la teoría del delito. Bueno, pues ahí nos fuimos. Les cuento ahí cómo estudiamos la carrera, cómo conocimos a Terradillos. Porque Terradillos comenzó como el derecho romano, por no existir. Cuando entramos nosotros en la universidad, Terradillos estaba desterrado, por lo menos desterrado. Nosotros sabíamos de su existencia, porque entonces no había redes sociales, como sabéis, ¿no? Pero había una pizarra el periódico falangista de Ciudad Real, de Valladolid, se llamaba Libertad, para mayor escarnio. Y tenía una pizarra. Y estaba justo en la calle principal, donde íbamos a merodear estudiantes de preu, que éramos nosotros. Una calle peligrosa, allí vimos nuestra primera manifestación, la observamos. Ni siquiera cantaban aquello de no nos mires, únete, eso no se había inventado todavía. Pero nos quedamos consternados cuando vimos que entre los manifestantes estaba nuestro profesor de griego. Es que yo creo que se ha muerto otro. Bueno, ahora se mueren muchos, pero no os preocupéis. Aplicaros la regla de los 93. No, porque el que vimos era Eliseo Aja. Ese ha muerto. ¿Veis que hay gente que no tiene respeto? Este estaba, Eliseo Aja, que era el ayudante de Soletura, cuando Soletura... Después en Barcelona. O sea que cuando Soletura era profesor de ciencia política en Radio España Independiente en Bucarest. Y estaba en la manifestación con una melena rubia que se le notaba enseguida. El 68. Protestaban por todo en Francia y nosotros decíamos, pero con lo que tenemos nosotros aquí, Ese fue nuestro primer descubrimiento político. Y hubo un problema y hubo una asamblea, pero allí no lo organizaba nadie estaba presidiendo eficazmente aquello. Y no sabíamos muy bien qué hacer. Y de repente se oye un murmullo, y yo, que ya era presidente de la asamblea, claro, naturalmente, de modo natural, yo no había hecho ninguna nada, dice, ese es Terradillos. Y Terradillos era el nombre que nosotros habíamos visto, y el único que lográbamos recordar en aquella pizarra negra que decía que unos estudiantes habían sido detenidos con el estado de excepción porque habían ido a una reunión del Partido Comunista a Bulgaria. Y Terradillos luego con el tiempo siempre estaba muy enfadado con aquel periódico, porque él en realidad no fue a ninguna reunión, él se quedó en París estupendamente durante 15 días sin que conspirar ni nada, ¿no? Pero entonces Terradillos entró en el aula y Terradillos, nosotros pensamos inmediatamente en la pantalla. Y fijaros lo que es la vida, luego a continuación nos hemos acompañado mutuamente en todo. En realidad aprendimos muchas cosas, pero cuando terminamos la carrera tenemos la sensación de que no hemos aprendido gran cosa. Para mostrar mi nota francófona ahora, Jacqueline de Romilly,
que es la segunda mujer académica de Francia, que era una helenista, tiene un libro que os recomiendo a todos, sirve para todo tipo de discursos. Se llama, lo voy a decir en castellano, ya que estamos en el aula de Unamuno, El tesoro de los saberes olvidados. Esto, para los jóvenes, esta figura clásica, tal, es compleja, es barroca, pero al final es que somos como un ordenador. O sea, nosotros al ordenador estamos cargando todo el día con cosas. Bueno, esto antes de Google, pero allá con Google más. Y cuando le das a un driver, la información no está en la pantalla, pero de repente sale todo lo que hay ahí dentro relacionado. Pues en el fondo los seres humanos somos, en ese tesoro de los saberes olvidados que dice Romilly, tenemos todos los acontecimientos que han ido siendo depositados de modo imprudente muchas veces. Por eso sabemos mucho más y cuando llegamos al primer trabajo, todo eso fluye con los retos de la vida. Pero lo más importante que aprendimos de estudiante, en aquellos años desde octubre de 1968, fue el valor de la dignidad personal y colectiva. Eso lo aprendimos a trompicones. Lo cuento como fue exactamente. La dignidad frente a la dictadura entonces, y aprendimos también las razones económicas y políticas de la desigualdad. ¿Cuál era la síntesis de todo eso? Pues en aquella época tomaba formas muy diferentes y militancias, pero hoy lo decimos con una gran sencillez. Lo que aprendimos fue el valor de lo que luego hemos llamado el Estado social y democrático de derecho, que ha impregnado nuestras memorias de cátedra, de titularidad y, como dicen en Valencia, de la mare que nos apareu, ¿no? El verdadero paradigma contemporáneo. No os dejéis llevar por la tentación de pensar que eso del Estado social y democrático de derecho es poco, porque cada día hay más de los que piensan que es mucho. Y las elecciones, como las malas noticias, no se pierden solas. Fijaros lo de Italia. Tomar nota, aprender de los viejos que pensamos lo que yo, claro, no de los viejos que piensan otra cosa. No he nombrado todavía las impresiones más fuertes, los factores de seducción que nos dio la vida. El primero fue don Marino. O sea, nosotros empezamos segundo con una persona extraordinaria, absolutamente Roma, salvo que hubiera leído el día antes alguna cosa interesante, que era Torío. A Torío no lo entendíamos. Pero si para hacer referencia a un trastazo en una carretera decía, penetra el vehículo automóvil en la cinta asfáltica, claro, nosotros ya nos habíamos perdido en el intento, ¿no? Y llegó Marino y empezó a explicarnos, ya venía con un aura, no solo con un áurea, sino con un aura de que no había firmado, se había negado a firmar los principios nacionales del movimiento. Luego ya nosotros aprendimos que en realidad no fue una negativa, sino que se equivocaron en la Secretaría General y le dejaron tomar posesión antes de firmarlo. Entonces decía, no, yo ya soy catedrático, yo ya no firmo. Que es distinto a decir, yo no firmo, pues entonces no te hacen catedrático. O sea, que fue agudo. Y eso salía, había una revista universitaria, que yo creo que era originariamente de la Falange o algo así, pero decía, daba noticias de, llega a Valladolid un catedrático de Murcia, que es el único catedrático. Bueno, eso podía haber salido mal, pero salió bien. Llegó el primer día de clase y nos dijo, bueno, es que en la cárcel hay mucha gente que no debería estar en ella. Ya, primer problema, sin haber leído a Muñoz Conde, ¿eh? O sea, que no, están en la cárcel y no deberían. Y entonces nos puso un ejemplo que nos estremeció, que fue el de la muerte en la cárcel, precisamente, de Julián Besteiro. Y nos contó cómo Besteiro moría en su delirio hablando en alemán y gritaba Freiheit, Freiheit, que nosotros no sabíamos lo que quería decir, pero nos temíamos que era algo importante, ¿eh? Eso fue nuestro primer día de clase. Podéis imaginaros para unos chiquitos de Valladolid, por muy jugador de rugby que fuera, tal,
Aquello fue impresionante, nos electrizó. Y luego había muchos profesores que eran liberales, decían, pero los únicos profesores que se jugaron el tipo por nosotros, los únicos profesores que tenían las pintadas enfrente de su casa, muerte a, eran don Marino Barbero y don Pedro Gómez Bosque, catedrático de anatomía, también formado en Alemania. Bueno, eso para nosotros... ¿Quiénes fueron? Se tiraron la policía española siempre ha tenido métodos muy poco ortodoxos, ¿no? Hasta ahora, que los guardias civiles se han convertido en el cuerpo diplomático, es increíble la paciencia que tienen. Y tiraron por la ventana como tiraban ellos procuraban que la gente se tirara, ¿no? Y así tiraron a Grimau, así tiraron a, como ha recordado Padilla ahora en el 2 de enero, a los Sauquillo, ¿no? Y a un chico de magisterio, pues también, Cancho, lo tiraron de ese modo. 3er piso. Bueno. Lo que pasa es que hay gente que tiene 7 vidas, como los gatos. Y tenía 7 vidas, sigue enredando ahora todavía. Para nosotros aquello fue muy importante. Bueno, se planteó el asunto en la Junta de Facultad. Y la Junta de Facultad de Derecho no hizo nada. Los que presentaron la querella fueron Marino Barbero y Pedro Gómez Bosque. La querella, no cualquier denuncia. Bueno, ese fue el principio de todas las cosas. A mí me hubiera gustado más ser de Derecho del Trabajo. De hecho, todos los que en aquella época entraron han ganado muchísimo dinero en su vida, porque eran de Sagardoy, que era el gran abogado de las empresas, no de los trabajadores. Pero nos picaba más lo de los trabajadores. Bueno, el caso es que como luego todo se lió, y entonces ahora lo llaman estancia Erasmus, pero yo estuve en un sitio muy raro porque no era una universidad, que era la cárcel de Valladolid. Y entonces ahí saqué al primer preso de la cárcel. Yo no sé si lo cuento, es que es muy fuerte, porque el tipo... O sea, una cárcel es una cárcel, ¿no? Pero aquella cárcel y el frío que hace en Valladolid, Terradillos, es la ciudad en la que hace más frío, no teniendo ninguna razón específica más que el Pisuerga. Entramos en la cárcel, todos en el sótano, éramos 40, o sea que no cabíamos en la cárcel. No había cristales, protestamos. Bueno, nos dijeron, pues es que esta cárcel la hizo la República. Digo, un poquito de mantenimiento desde la República estaría bien. Frío. Se rompen las tuberías del frío y se inundan las celdas. Esto me voy a pasar de tiempo en este punto solo, porque ya va a terminar. Y aparecen los presos de confianza para arreglar aquello. Y me dice, sí, usted es fulano. Digo, ya estamos. Eso es que soy el monaguillo que trajinaba con el cura de su parroquia después de la misa de los domingos. Había sido un escándalo. Porque en la colonia donde yo vivía, que entonces no se llamaban urbanizaciones, era o colonia o nada, ¿no? Había una nave donde el domingo por la mañana el cura y el monaguillo decían misa y por la tarde había cine. Y el encargado del cine, que era un chico que precisamente era el conductor de mi padre, todo estaba liado, pues estaba harto de llegar a poner la pantalla y estaba arrugada y sucia. Y entonces decidió hacer una investigación. Hizo un agujerito en una persiana y miró a ver qué pasaba después de misa. Y lo que pasó después de misa es que había una orgía entre el monaguillo y el cura. Parece que el más activo era el cura, pero esto también está confuso. Y entonces lo denunció, decía, estaba harto de que le estropearan la pantalla, ¿no? Y se convirtió en un proceso penal. Ah, bueno, escándalo público, lo ha dicho Portilla. El escándalo público era omnicomprensivo. Oiga, pero si solamente ha habido una persona que ha mirado y ha visto el escándalo, es lo mismo, es público, puede ir cualquiera a verlo. Bueno, entonces digo yo, bueno, ¿y tú estás en la cárcel? ¿Y el cura dónde está? Claro, yo pensando siempre en el auxilio espiritual. ¿Y el cura dónde está? Dice, hombre, ¿cómo va a estar en la España de Franco? ¿Cómo va a estar un cura en la cárcel? Lo han archivado. Digo, entonces, ¿tú por qué estás aquí? Si ha archivado el escándalo público. Fijaros lo que son los abogados. Habían inventado
para poner de manifiesto que en realidad era una víctima. La victimología no sabía, pero los abogados ya sabían de las víctimas. Te vamos a victimizar al sodomita, ¿no? Y vamos a hacer parecer que estaba realmente poseído por el cura, que también es posible, ¿no? Los curas tenían mucha influencia. De tal manera que, para mostrar hasta qué grado de perversión el cura ha sometido a este hombre, vamos a denunciar un abandono de familia. Y yo, estaba en cuarto, estaba en cuarto, de repente digo, ¿para abandono de familia? Pero si eso es un delito privado. Un cuarto. Además, en tercero ya no podíamos ir ni a clase del trajín que nos traíamos. Y entonces había salido la primera parte especial. Antes no había manuales. Estaba el de Antón para la parte general, pero claro, nunca sabías de qué época estaba hablando. Y pedí, le dije, mira, haz que traigan de mi casa un libro que se llama Rodríguez de Besa, parte especial, y otro que está envuelto, que se llama Carlos Marx, La Sagrada Familia. Con ese título seguro que pasa. Efectivamente, pasaron los dos. Comprobé, le hice un papel, joder, a las 48 horas viene el tío y dice, muchas gracias, me iba a dar un abrazo, pero le debían haber dicho cuál era mi graduación. Y entonces pasó de las manos así abiertas, fue del abrazo a saludar respetuosamente. Muchas gracias, muchas gracias. Y saqué, siendo estudiante de cuarto, al primer preso de la cárcel. ¿Cómo me iba a dedicar yo a defender a la gran capital? Defendía a los pobres y por eso nos metimos en el asunto. Claro, para eso era fundamental contar con muchos apoyos. Y para mí el apoyo en todas esas historias siempre fue Ignacio. Ignacio no podía hacer gran cosa. O sea, los Gedanken sind frei, como ha dicho Pepita, pero los hechos, como os contaré en la última anécdota, eran más complicados. Siendo hijo del coronel, pues estábamos seguros de que cualquier cosa que hiciera sería conocida inmediatamente por el mando. La familia Verdugo es una familia disciplinada, ¿no? Pero Ignacio se las arreglaba para que cuando yo tenía problemas gordos, es decir, que tenía que desaparecer, me escondía en casa de sus abuelos, ¿no? Varias veces, 15 días, 2 veces 15 días, sin que los de arriba, que eran sus padres, hicieran manifestación alguna, y mucho menos el coronel, que no se enteraba de este asunto por fortuna. Una vez llegó la madre de Ignacio a dejar descuidadamente, como si no fuera la cosa, un jamón entero, que nos comimos con el café y los estudios, porque para eso estudiábamos mucho. O sea que eso es una cosa que yo tengo que agradecer a Ignacio, porque podía haber dicho cualquier otra cosa, pues están mis abuelos, ¿no? Los abuelos no estaban, cualquier cosa. Pero me apoyó así siempre para muchas cosas, incluso cuando la policía se empeñó en que yo había parado un tren. Fijaros qué barbaridad, ¿cómo va a parar yo un tren? Ni yo ni nadie. Un tren viene y te quitas. Pero claro, venía un tren despacito y vio que estaba lleno la vía de estudiantes y lo que hizo fue parar, ¿verdad? Pero cuando eso llega a Madrid, más o menos la conclusión de los de Madrid es que esto cae. En Valladolid la universidad se ha convertido en el maquis y entonces nos procesaron a todos unos por grande y otros por pequeño terrorismo, que no creáis lo que me costó a mí, hasta la segunda amnistía no me quito el asunto de encima. Y yo tengo muy mala puntería, hasta que de mayor ya me he hecho cazador y donde pongo el ojo pongo la bala, pero poner una piedra en un sitio es de lo más difícil. Y acerté a darle al chumbo azul que tenían los coches de policía de entonces. Y se enfadaron los policías. Ni siquiera estaba en el sitio principal. Si yo había llegado tarde, como siempre, a todas partes, y por lo tanto los estudiantes estaban en la vía y yo estaba con Pancho Silio, que es otro de Valladolid, en el otro lado, dirigiendo pues, un grupo. ¿Que la policía avanzaba y asaltaba a los estudiantes? Nosotros acabábamos apedreando a la policía. Es un juego absolutamente democrático y participativo. Hasta que di con la piedrecita en el bombo que sonó como si hubiera estallado una bomba. Salieron los sociales pegando tiros. Y decíamos nosotros a los que venían alrededor, no corráis, que es de fogueo. Todavía si vais a Valladolid podéis ver en los pajarillos las huellas de las balas. Bueno, de ahí me metí en casa de Ignacio y otros 15 días también. Bueno, termina el texto con el momento en el que llegamos a profesores titulares, más o menos, ¿no? Y como es una autobiografía incompleta, pues lógicamente pues no sigo, porque ahí quedan, ¿qué cosas quedan? Pues quedan básicamente
el tiempo del rectorado, que es una cosa que merece la pena exponer ordenadamente. Y ya lo dijo alguno ayer. Hombre, nosotros llegamos a dirigir las universidades en el mejor momento del sistema universitario. El momento de expansión, el momento en el que si eras hábil podías conseguir dineros, hacer obras, hacer actividades. Y aquí se hizo, de la mano el impulso de Ignacio, una cosa que todavía perdura, que sois vosotros. Pero era el curso y el congreso en el que venían 2.000 estudiantes de todas las universidades españolas, ¿no? Con todos los invitados, ¿eh? Plantó Salamanca el pie en América. No lo hacía España desde la fundación de las primeras universidades, ¿no? Y eso fue la vida de Ignacio, hacer un grupo académico que incluso hizo exportaciones e injertos. Pues yo lo hice en proporción, una cosa pequeña en Castilla-La Mancha, que no está mal, pero además tuvimos injerto de Eduardo Demetrio y de Sanz Hermida, que ha salido fenomenal y que ha facilitado mucho la cooperación que siempre hemos tenido entre los dos grupos académicos y las universidades. Después de esa obra universitaria viene, en el caso de Ignacio, viene una muy importante, porque Ignacio siempre sacaba sobresaliente, pero una vez le dieron un disgusto, un disgusto gordo, porque esta cosa que tú calculas, que si la ley dice tal, tú puedes ir por allá, pero no hay reglamento y cuando viene el reglamento ya has perdido la batalla, ¿no? Y le dieron un disgusto padre, le seguíamos todos en directo, porque todos dependíamos mucho de ese éxito. Y salió mal. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero yo creo que no más de 2 horas. En España ha habido 3 personas, que no hay que ser amigo de ellas, basta con saber, las 3 personas más importantes y creativas de la vida nacional durante la era contemporánea, solo vive uno, eran Polanco, Emilio Botín y Felipe González. Esto es mi opinión, luego hay mucha gente valiosa. Y Emilio Botín, que había descubierto a las universidades, no había descubierto las cuentas corrientes, los estudiantes no tienen cuentas corrientes, había descubierto una cosa que le impresionó mucho, que las universidades, que eran unas instituciones rarísimas, tenían unos equipos directivos que eran mejores que los suyos, dicho sencillamente. Y se entregó a la cuestión. Y lo que es mejor, nos entregó su dinero. Exacto, pero me queda medio minuto. Y entonces le llamó a Ignacio y le dijo, más o menos, Ignacio, yo necesito un delegado personal en América. Eso es más que ser el virrey de las Indias Occidentales, ¿eh? Y gracias a eso, España, con dinero particular, pero enhebrando muchas actividades, hizo la mayor obra y la mayor inversión de la mano de Ignacio y de su conocimiento que España ha hecho en América en los últimos 400 años. Y son relaciones personales, y son doctorados, y es el grupo Tordesillas, y son 1000 cosas que habrá que poner en limpio, porque eso, lógicamente, pues, aquí se conoce menos. Y termino con 3 agradecimientos. El primer agradecimiento lo quiero hacer a Paco Muñoz Conde, porque al principio de todas las cosas siempre es alguien, ¿no? Don Marino, naturalmente, pero Marino, este mundo de la vida real, de las oposiciones. Don Marino pensaba que cualquier tribunal decidiría que saliera el mejor. Fijaros qué desastre. Nosotros estábamos horrorizados de cómo va a salir. O sea, si somos los mejores, pero nadie sale siendo el mejor. Y enganchamos con Paco Muñoz Conde. Y entonces asumió un liderazgo putativo, que no tiene nada de malo, ¿no? Sino que, hombre, el maestro era don Marino, pero el maestro gestor de la vida cotidiana de todos nosotros era Paco, de nosotros y de todos los que vinisteis después, Paco. Yo creo que por muchos doctorados que te hagamos, Paco, que sea, no podremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, por todos. Y ese es mi primer agradecimiento. El segundo es al propio Ignacio. Las amistades, hemos tenido una cosa muy buena, que vale muy bien para las amistades y para los matrimonios, y es estar cada uno en su sitio y vernos solo ocasionalmente. Esas son las amistades que duran, lógicamente. Y siempre ha estado, cuando le hemos necesitado, en la vida institucional, en la creación de la universidad,
en los profesores, en los injertos, en todo, invitándome a Salamanca. Yo también soy un enamorado del valor de las piedras, pienso que mantienen el espíritu de las generaciones que han pasado aquí. Anoche robé de la mesa el nombre de Ramón Salas, que es seguramente el personaje más importante del 19, como podréis leer en el próximo libro que, con el impulso editorial de Adán Nieto, que va a arruinar al Boletín Oficial del Estado, sale sobre el Código del 22, ¿no?, el que escribimos varios y que presentaremos en breve. Yo hago la pena de muerte en el Código del 22. A los verdugos, a Pepa, a sus hijos, a mi ahijao, que en los años en los que heredé le daba unas propinas estupendas, pero oye, luego toda la caja se normaliza y se ha acabado la buena vida, hay que trabajar. Y a la nieta. La nieta, los que tenéis nietos ya sabéis que eso es lo más importante en la vida, que a los hijos no nos da tiempo ni a fijarnos en ellos, pero los nietos sí. Y para terminar, el agradecimiento para los que sois los actuales profesores, catedráticos, titulares, doctorandos de la Universidad de Salamanca. Sois nuestro futuro. Nosotros podremos seguir fructíferos con vuestro apoyo. Y si contamos con él, seremos imbatibles. Muchas gracias a todos.